Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, sí. Justamente, bueno, hoy vamos a trabajar esta clase de 9 del seminario 14 que se llama Alienación y Repetición en la versión PAI2, la versión Miller. Es del 15 del 12 del 67, pero de alguna manera recalamos en esta clase, que es una especie de, a mí se me presentaba como una clase eh, programática, me salía a decirlo cuando lo pensamos como un recorrido por algunas clases del 14. La verdad es que lo que empezamos a trabajar hoy es una antesala de trabajo con el seminario del acto analítico, que habíamos pensado el año pasado cuando Claudio terminó de puntuar las últimas clases del seminario 12 que habíamos estado trabajando. Eh, bueno, la idea de seguir por la pregunta por el sujeto en relación al acto. Si hay sujeto en el acto, si es sujeto del acto, sujeto en el acto, efecto del acto analítico. Entonces, bueno, Diego propuso con mucho acierto pasar por algunas clases del seminario 14 que anticipan de alguna forma toda la noción en principio de acto, bueno, en algunas clases más adelante esta que vamos a trabajar de acto sexual, y desembarcar, digamos, es una antesala del acto analítico para Lacan y para el conversabelo, diría, ¿no? Ahí vamos a llegar. Entonces, esas son preguntas en relación al sujeto y el acto, diría, como preguntas a recorrer, y bueno, hemos decidido comenzar por acá. Esta es una clase que pensaba, la leía, cada vez le encontraba más cosas, casi que toca todos los puntos, no deja nada afuera, pasa por más allá, pulsión de muerte, repetición, alienación, constitución de sujeto, regresión, bueno, ahí, qué idea del saber, con lo cual, bueno, yo no estoy particularmente con todas mis luces, porque no me siento muy bien, pero bueno, me voy a ir guiando por mis notas y lo que se me vaya pasando, bueno, lo vamos comentando después. La, la clase comienza eh, con una pregunta, digamos, ¿no? Con una propuesta de, de qué naturaleza es el saber del analista y cómo ocurre que este saber pase a lo real. Bueno, hay un antecedente en la clase anterior que yo les quería compartir porque justamente, digamos, el seminario del acto analítico hace pie en la relación del analista con el saber, ¿no? En relación a cuál es el saber que un analista obtiene en su propio análisis, con el devenir analista, es una pregunta, la pregunta por el saber del analista y cómo ese saber pasa a lo real. ¿Qué quiere decir que pase a lo real? Bueno, me parece que de alguna manera es una pregunta ética, ¿no? Que no hay que poder responder tan rápido, eh, porque después, anudada a la cuestión del acto analítico, va a ser una pregunta sobre el devenir analista, ¿no? Sobre el advenir a la posición analista. Acá estamos, bueno, digamos, un paso lógicamente anterior, ¿no? En la clase anterior a esta que vamos a trabajar, en la que lo invita Jacobson, al final, en la página 143, plantea, les leo como antecedente a esta pregunta, bueno, que el punto de partida irreductible de la novedad freudiana es la repetición, y dice, en relación a la enseñanza, que hay sujetos para los cuales se realiza el nuevo estatus del sujeto implicado por el objeto freudiano, es decir, que hay analistas. Serían sujetos a la altura de esto.
que el otro, el gran otro tradicional, no existe. Y sin embargo, sí tiene un navedorismo. Esto no tiene otro nombre que es real, ¿no? Que la estructura en la medida en que es real. Y presenta esta traslación, digamos, que va a trabajar en la clase de la que estamos hablando hoy, de la banda de Moebius al toro, ¿no? Lo que él va a plantear en relación a la repetición, en relación al acto, que Silvina preguntaba hace un rato, bueno, yo la clase la seguí, todo bien, pero cuando ponen continuidad, acto y repetición, ahí un poco la luz se apaga, bueno. Justamente en la función de corte de la banda de Moebius, como topología, digamos, de esa transformación, de la desaparición de la banda de Moebius por un corte mediano que la transforma en toro, bueno, parece que por ahí se puede aproximar la respuesta o pensar cómo anudan, ¿no? Repetición y acto. Bueno, en relación al saber analítico y que ese saber, digamos, pase a lo real y al uso de la banda de Moebius, también en las últimas clases del 12 habíamos estado trabajando esto, ¿no? Cómo se reintroduce la verdad y lo real, ahí donde el sujeto no quiere saber nada de eso, no sé si recuerdan, no quiere saber nada sobre el sexo, bueno, la relación entre saber y sexo, y la apelación, ¿no? A la banda de Moebius, que Lacan en esas clases se sirve de ella para hablar de esa relación entre el saber y lo real. Bueno, en el 15 será lo que el analista obtiene en su propio análisis, ese saber sobre el otro primordial, gran otro que no existe. Y que es un saber en lo real porque es un saber sobre la castración. Creo que es en este sentido que hay que entenderlo como que pase a lo real, no en el sentido del rechazo, va a decir acá, vamos, no en el sentido de la verberfum, de lo que es rechazado en lo simbólico y retorna en lo real, sino hablar de un modo de pasaje de ese saber a lo real que no sea por la vía del rechazo, porque si en el analista es de esta manera, ese rechazo es el rechazo efectivo a la posición del analista, ¿no? Estaría más del lado de la resistencia del analista que de otra cosa. Entonces, bueno, el punto sería cómo podría producirse ese pasaje del saber a lo real con analistas, dice, que encarnen la correcta posición del sujeto como el acto analítico lo requiere, diría yo. Entonces, bueno, esta cuestión de que se realice el estatus del sujeto implicado en el objeto freudiano, ¿no? De la repetición. Bueno, hay algo que yo encontré en esta clase que quiero mencionar y que es de cierta transversalidad, que es el uso de la estructura del doble bucle, ¿no? Él va a hablar incluso después lo vamos a ver, del grafo de la repetición, que al principio a mí cuando lo leí me dejó pensando, bueno, cuál era el grafo de la repetición, después releyendo, lo conversábamos con Diego, también con Claudio y Tamara, se trata de la figura topológica del 8 invertido, ¿no? Pero el punto que a mí me orientó en la lectura es que esa estructura de doble bucle, que no es solamente topológica, sino que creo que alude a la dimensión temporal de cada una de las operaciones que va a trabajar acá, está atravesando todas las cuestiones que va a desarrollar, ¿no? Cuando va a hablar ahora de la huella del pensamiento, esto nos lo va a llevar a plantear el problema de la regresión. ¿En qué sentido? De la regresión, no como una vuelta hacia atrás necesariamente, sino en esta estructura de torsión, de doble bucle de Nash-Trackley, donde no se trata, digamos, de una vuelta hacia atrás, sino de esa
de ese rodeo, ¿no? De esa torsión. Esa estructura de doble bucle lo atraviesa todo. Cuando hable de pulsión de vida, de pulsión de muerte, cuando hable de repetición, cuando hable de demanda, cuando hable de alienación. Bueno, y después presenta una serie de críticas, también eso me llamó la atención, hay 3 críticas muy puntuales, una es la que ya acabo de mencionar, el de rechazo de la posición del analista, respecto del saber que extrae un analista por la realización de un análisis, dice en un momento por un adormecimiento, ¿no? Por adormecimiento de una filosofía actual. Después hay otra crítica respecto del uso de la regresión, del mal uso de la regresión como una noción de vuelta hacia atrás, de, digamos, una noción teórica del principio del placer, de las ilusiones yoicas, más al servicio de esto, ¿no? Y dice, bueno, esto sucede por torpeza o incluso por deshonestidad, quienes conducen curas pensando la regresión de esta manera. Y después hay una crítica también en relación al uso de la demanda, siempre en la escena analítica. Estas críticas son en relación a posiciones de analistas que dicen, no utilizan la demanda como yo se las transmito, sino que hablan de demandas actuales en el futuro, ¿no? Bueno, seguimos con la clase. Hay una referencia a lo animado, dice que lo animado no es el pensamiento, que el pensamiento es efecto de la huella, griego de la Vorstellung representans, esa huella que ha causado el pensamiento y el pensamiento a su vez la enmascara, ¿no? Digo, otra vez esta cuestión me parece del doble bucle, de un movimiento en el cual no hay primero el huevo o la gallina. En ese sentido, toda la clase tiene una insistencia respecto de que no hay un progreso que va de atrás para adelante, ni en la estructura, ni en los análisis. Va a llamarlos más adelante pensamientos de repetición, pensamiento de repetición. Yo cuando leía esta cuestión del pensamiento de repetición, el pensamiento como efecto de la Vorstellung representans, recordaba una intervención que no pude ver de Daniel Rubinstein en algún conversadero que tuvo me parece, una feliz condensación de hablar de pensamientos pulsionales, ¿no? En la medida, si recordamos lo que habíamos trabajado en alienación y repetición, del 11, en las clases del 11, me parece que en la medida en que la Vorstellung representans podría pensarse en esta discusión sobre si es un representante no representativo del deseo, pero bueno, a mí en ese momento se me armó como un representante representativo de la pulsión en la representación. Me parece que alrededor de eso había aparecido esta noción de Rubinstein sobre pensamientos pulsiones. Me parece que esto que está hablando en relación a la huella y el pensamiento va por ese lado. Esto de hecho va a retomarlo un poquito más adelante cuando hable de la pulsión de muerte y el problema de la regresión, en términos de la pulsión de muerte, no como retorno a lo inanimado, como un mero retorno, ¿no? En términos de una vuelta hacia atrás, sino como una fuerza, una tendencia presente en los pensamientos de repetición. Zwang como coerción de la repetición, una manifestación más allá de lo vivo que la desborda, digo, que desborda esa función restitutiva del principio del placer, ¿no? Yo encontré muchas referencias que me ayudaron a pensar esta clase en el seminario 2, el seminario sobre el yo, todo el trabajo sobre el principio del placer, más allá del principio del placer, la regresión, bueno, hay muchas cuestiones mencionadas acá que están con lindos antecedentes, diría, en el seminario. Bueno, y luego decía, el problema de la regresión también, no como vuelta hacia atrás homogénea, sino como un movimiento intrínseco, ¿no? Al doble bucle de la repetición,
en su temporalidad, así como en su tópico. Bueno. Bueno, va a entrar, bueno, al respecto del saber, de este saber que pase a lo real, abonando esta idea de que esta clase está muy en el centro del antecedente del seminario del acto, dice, ¿no? Ya está aquí esa generación de psicoanalistas en la cual se encarnará la correcta posición del sujeto tal y como el acto lo requiere. Ya va entrando en la pregunta del sujeto del acto. No por la vía del rechazo, como había mencionado antes, sino de otra manera. Bueno, va a entrar en más allá del principio del placer y la Wiederholungswang, compulsión a la repetición forzada. Cuando la introduce, dice, para dar su estatuto definitivo al estatuto del sujeto del inconsciente. Medimos bien el alcance de esa intrusión conceptual. Bueno, la compulsión a la repetición está obviamente en neta contradicción con la ley primitiva del principio del placer, mantener todo quieto. Y entonces habla de, bueno, podemos ir al extremo, ¿no? Y pensar y tomar la pulsión de muerte, pero como riel de la vida, es decir, la pulsión de muerte no como un sentido en sí, sino como riel de la vida. Yo encontré algo que les quería leer, que me hace muy pesado. También en el seminario 2, en una clase que se llama El Circuito, que está dentro del apartado, siempre siguiendo las cuestiones de Paidós, ¿no? De más allá del principio del placer, la repetición. Tiene varias clases, se las recomiendo ampliamente para leer con esta clase que estamos trabajando. Una es homeostasis e insistencia, que es la clase 5, luego la 6, y en esta clase que es la 7, que se llama El Circuito, dice: hay algo que es distinto del principio del placer y que tiende a devolver todo lo animado a lo inanimado. Así se expresa Freud. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué lo fuerza a pensar en esto? No la muerte de los seres vivientes, sí la vivencia humana, el intercambio humano, la intersubjetividad. En lo que observa del hombre hay algo que le obliga a salir de los límites de la vida. Existe sin duda un principio que lleva la libido a la muerte, pero no lo hace de un modo cualquiera. Si lo hiciera por los caminos más cortos, el problema estaría resuelto. Pero no lo hace, sino por los caminos de la vida, justamente. Tras esta necesidad del ser vivo de pasar por los caminos de la vida, no puede pasar sino por ellos, se sitúa y es localizado el principio que lo lleva a la muerte. No puede ir a la muerte por cualquier camino. Bueno, esto estaba un poco en relación al chiste que hacía Claudio, de que se podría llamar esta clase repetición en el sufrimiento, ¿no? Repetición va a decir acá, dice, para el pensamiento de Freud, la vida ya no es el conjunto de las fuerzas que resisten a la muerte, sino el conjunto de las fuerzas en las cuales se significa que la muerte es para la vida su riel. Entonces, por donde quiera que sigamos su huella, estoy en la página 150, la cuestión no ha de formularse como un simple retorno, ¿no? Como un simple retorno a lo inanimado, que es la definición, la fórmula que solemos repetir respecto de la pulsión de muerte, sino como un pensamiento de retorno, un pensamiento de repetición. Y hace pie en la experiencia clínica de Freud. ¿Dónde la señala? Bueno, la señala en la reacción
terapéutica negativa y en el masoquismo primordial, en las posiciones masoquistas, ¿no? En una vida que insiste para permanecer, digamos, en cierto modo, en estado de enfermedad o de fracaso. Esto es lo que debemos captar como un pensamiento de repetición. Bueno, lo diferencia, por supuesto, de la memoria, que no se trata de eso. Y dice que la repetición, ¿no? Es siempre hablando de la compulsión de repetición, no de la función restitutiva de la repetición, es un rector, ¿no? Es de un campo que es estrictamente subjetivo y une, a modo de cópula, une lo idéntico con lo diferente. Hemos de reutilizar este rasgo unario cuya función electiva hemos reconocido en referencia a la identificación. Va a decir que la repetición es una ley constituyente del sujeto mismo, ¿no? Eso lo dice un poco más adelante. Más arriba dirá que hay algo perdido, ¿no? La situación primera, originaria, debido al hecho de la repetición. Esto es muy interesante porque también hace estallar toda idea evolucionista, ¿no? Primero ha sido la pérdida, luego será la repetición. Es decir, que en un sentido sí, es condición y a la vez producción. Lo perdido, podría decir, fundante del aparato, hay algo perdido debido al hecho de la repetición, bueno, y a la vez lo produce, ¿no? Hay que poder también ahí pensar entre repetición y pérdida, bueno, en la clase 8, que se llama Topología de la Repetición, que es una clase anterior a esta, en las clases anteriores hay muchas pistas para el trabajo de esta clase. Dice que la repetición tiene una estructura topológica y es por ello que en ese campo que se asegura que el sujeto puede inscribirse en cierta relación a la pérdida. Eso está en la página 138. Si la repetición es tal, entonces digo, ¿no? Si la repetición es a partir de una y la repetición es, dice, una ley constituyente del sujeto mismo, bueno, de esas dos premisas, en términos lógicos, digamos, uno podría decir que es la pérdida que da su fundamento al sujeto. Adriana, no sé si soy yo o se está escuchando mal. Se entrecortaba un poquito la señal de Adri, me parece. Sí, está tartamudeado, está interferido. No me diga. Este ¿Y ahora último, también? ahora no. Era, ¿Ahora las no? últimas frases. Sí. Bueno, repito entonces, ya que estamos en la repetición, repito. Bueno, avísenme, porque sí, está medio, y con la tormenta quedó medio inestable el wifi y el modem. Cualquier cosa, si no me paso a datos. Bueno, lo que decía es que si la repetición entonces es tal, ¿no? A partir de una pérdida originaria, y a la vez afirma que la repetición es una ley constituyente del sujeto mismo, entonces podríamos pensar que es la pérdida lo que da su fundamento al sujeto y a la vez lo divide. Esto está próximo, me parece, a la noción de decisión, de Ispaltum, que sería otro nombre de esa condición para la repetición. Y nuevamente aparece esta temporalidad siempre en el tráfico de doble bucle, ¿no? Hay algo perdido debido a la repetición y a la vez hay una producción casi en una simultaneidad. Insisten con estas cuestiones de la experiencia clínica de Freud. Bueno, y dice lo siguiente. Ya en 3 ensayos de la teoría sexual vemos surgir como imposible el principio de reencuentro. El mero abordaje de la experiencia clínica ya le había sugerido a Freud el descubrimiento de que el metabolismo de las pulsiones implica como tal
la función del objeto perdido. Es lo que da el sentido al de Lauber Triangle. Bueno. Una significación primero vislumbrada preparó una noción que al fin encuentra su estatus lógico bajo la forma de una ley constituyente del sujeto mismo, la repetición. Bien, y entonces ahí va a plantear que esta topología de retorno no encontrarán un soporte intuitivo en esto que llama el grafo de la repetición, de esta topología de retorno que asocia la marca a su igualmente importante efecto retroactivo. Se trata de lo que sucede, esto lo leo, después lo comentamos. Se trata de lo que sucede cuando, por efecto del repetidor, lo que había de repetirse deviene lo repetido. Es decir, que en calidad de repetidor, el rasgo en que se sustenta lo que es repetido debe formar un bucle para encontrar en el origen el rasgo que debido a él marca desde entonces a lo repetido como tal. Este esquema no es otro que el del 8 invertido. Esta cuestión de lo que sucede cuando por efecto del repetidor lo que había a repetirse deviene lo repetido, replica esta estructura de doble bucle, replica el grafo de la repetición y plantea a continuación esta relación tercera que hay, ¿no?, entre los términos. Entonces, el 1 va al 2, dice, regresa a este 1 por un bucle, no es un retorno de 1 a 2 y de 2 a 1. No hay un simple retorno. Hay un bucle para dar un tercer elemento no numerable que yo llamo 1 adicional. La operación primera, fundamental, iniciadora como tal de la repetición, implica este efecto retroactivo y no podemos separarla de él. Entonces, yo entiendo cuando él habla de la relación tercera, de que en ese movimiento de bucle queda algo afectado. Yo no podría terminar de explicar en este sentido el 1 de más, que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Lo designé como esencial en toda determinación significante en cuanto el sujeto contador ha de contarse entre otros, la función del 1 de más está siempre cerca, no solo de aparecer en la vivencia, sino de dejarse atrapar en ella. Es fugaz, pero detectable. Yo esto lo leo en función de esa diferencia que en la repetición aparece, si no sería mera repetición. Me parece que en cada uno de esos cortes de las figuras topológicas, lo que él está tratando de, bueno, a ver, de imaginarizar, de poder explicarlo mediante estos artilugios que son las figuras topológicas, es que en cada una de esas inversiones que se producen a partir del corte, lo que aparece es algo de la diferencia. Nunca es una relación de 1 a 2, una vez que hay un circuito de repetición. Y en ese sentido se mete de lleno con el problema de la regresión, ¿no?, las funciones de la regresión, la función tópica, temporal, formal, dice, las encontramos en el efecto retorno de la repetición. Podríamos decir, no hay repetición sin regresión. Por eso la regresión no es para atrás. Habla de hecho del carácter progresivo que puede entrañar la regresión, ¿no? Retorno que no es para atrás ni en el sentido tópico ni temporal, sino en el sentido, nuevamente, de la estructura del doble bucle, de este 8 invertido. No sé si todos tienen el libro o quieren que el 8 invertido lo compartan. Bueno, me van diciendo. Compartilo, Adriana, dale. Bueno, dale. Todavía no, ahora sí. Bueno, ahí va. Ahí está. Y además podría mostrar ahí dónde está el doble bucle, ¿no? Aquí está nombrando doble bucle. Sí, ahí está. Bueno, ese es el grafo de la repetición.
para Lacan. Entonces, este retorno, que no es para atrás, ni en el sentido tópico ni temporal, sino en el sentido de la estructura de doble bucle. En todo caso, es un atrás, yo diría que se construye en el mismo acto de la repetición, como hablábamos recién de la noción de pérdida originaria y la repetición. La repetición funda la pérdida. Las complicaciones que la regresión le plantea a Freud en el esquema del peine, bueno, eso también está muy bien detallado muy trabajado en el seminario 2, sobre los problemas de la regresión, cuando trabaja el sueño de la inyección de Irma. Plantea que, claro, el problema es que la regresión Freud la tiene que poner en el esquema del peine, porque necesita separar percepción y conciencia, dado que se sueña en imágenes. Y son imágenes que aparecen en estado de reposo. Entonces, la vía regrediente lo lleva a insertar allí la regresión como mecanismo. Entonces, ese carácter alucinatorio que ya está presente, de hecho, en el esquema del proyecto, bueno, y lo fuerza, digamos, a introducir la regresión como mecanismo, ¿no? Bueno, en esas clases, de hecho, del seminario 2, desarrolla, digamos, todas las dificultades en relación a la regresión y a lo que luego va a plantear acá como la inmixción, que en el 2 se llama inmiscusión, de los sujetos, ¿no? En el sueño, en la parte del sueño en la que aparecen Freud y todos los demás, la manada, digamos, freudiana, todos los demás personajes médicos que opinan sobre el problema que está teniendo él. Bueno, sigamos. Bueno, esto tiene además un valor en relación a lo indeterminado del pensamiento inconsciente y a la pregunta por el sujeto. La indeterminación del sujeto, que por ejemplo en los sueños aparece esa dimensión privilegiadamente, diría. Bueno, va a ser ahí la crítica que les comentaba sobre el uso de la regresión como lo más opuesto a la renovación analítica, por torpeza o deshonestidad, y vuelve, ¿no? Y dice, bueno, comenzamos a elucidar, entonces, mediante este aparato de involución significante de la repetición, podemos elucidar la alienación, ¿no? La alienación cuyo significante es el significante del otro tachado, en la medida en que el otro, con mayúscula, está marcado por la misma insuficiencia que el sujeto. Bueno, esto es un capítulo en el que también nos tenemos que detener porque nuevamente aparece esta simultaneidad, diría, este funcionamiento doble en el cual esta insuficiencia que marca al gran otro, así como al sujeto, sucede en un mismo acto, ¿no? Lo veíamos en la operación alienación-separación, distintos nombres de esa insuficiencia: finitud, va a decir acá, bueno, castración, división, no hay otro del otro, no hay Dios ni garantía. En el 15 va a hablar de la inadecuación del órgano para dar cuenta de la posición sexuada. Esa insuficiencia, esa fractura, es algo que está en el otro. De la operación alienación a la separación, que acá ya no sé si eso les llamó la atención, ya no habla de separación. ¿Vieron?
va camino a hablar de operación verdad. En el 15 va a plantear, bueno, 3 operaciones, pero ya pensando en la escena analítica, ¿no? Acá no habla de separación, pero me parece que justamente el modo en el que está pensando la repetición de la función de corte y el pasaje de la banda al toro, que creo que la relación que hay entre repetición y acto es que el acto estaría situado en el corte de la banda de Moebius, en ese corte mediano que figura en el grafo de la página 157 que vamos a ver ahora en un ratito, ¿no? Esa desaparición de la banda de Moebius por corte mediano, me parece que es justamente ese corte mediano el lugar del acto, ¿no? Para pensar. Bueno, de hecho, la utilización de la banda de Moebius ya viene, ¿recuerdan? Del 12 para articular, esto fue lo que trabajó Claudio, sujeto, sexo, saber, división, síntoma y verdad, estaban planteados también en una relación de Moebius. Y esto, bueno, deviene, digamos, de allí el efecto de barradura, de división, para el sujeto y para el gran otro, en el que ese sujeto primero se funda. El resultado, digamos, de esa operación de alienación y separación es esa división, ¿no? Es la división del sujeto, pero es la división del otro en simultaneidad. La división es condición de la verdad, mirá, y como lo absoluto, el eterno, queda excluido, miren qué bien que lo dice acá porque es maravilloso, y la decadencia permanente del otro propicia el fenómeno de la creencia en su ambigüedad, yo pensaba por ejemplo, en las teorías sexuales infantiles, plantea que no es por defecto que la verdad se plantea en la dimensión de lo discutible, sino por estructura, ¿no? Entonces, este fenómeno de la creencia, lo leo directamente de acá que está mejor. Plantea que la división se encuentra planteada en el seno mismo de las condiciones de la verdad, y de ello surge una complicación añadida a toda exigencia de tipo leibniziano de salvaguardar dicha verdad. La causa del psicoanálisis, esto excluye toda forma de absolutez intuitiva que se atribuya al campo del otro la dimensión del eterno. La decadencia permanente del otro es inextirpable de los datos de la experiencia subjetiva, lo cual sitúa en el centro de esta experiencia el fenómeno de la creencia en su ambigüedad. Y la verdad se presenta en la dimensión de lo discutible no por defecto, sino como una cuestión de estructura. Y yo diría que esa marca, ¿no? En esa marca de división que inaugura ese sistema de creencias, que es la neurosis, digamos, un sistema de creencias, es ahí, en esa alianza, digamos, que es posible en el análisis la existencia de la creencia en el sujeto supuesto saber, que es también uno de los lugares hacia donde vamos. Bueno, y habiendo introducido la función de la alienación como el otro dividido, ¿no? El surgimiento necesario de este lugar del otro en la medida en que está dividido de este modo, entonces pasa a hablar de la función de la demanda, ¿no? Debemos situar en el lugar del otro la función de la demanda. La clínica nos impone determinar cómo es posible que unas instancias que no son articulables, sino como demandas del otro, se inserten en los diferentes niveles de la experiencia subjetiva. Es lo que ocurre en la neurosis. Efectivamente, la podríamos pensar como un sistema de creencias en el eterno. Bien. Bueno, ahí aparece otra crítica en relación a la demanda. Yo les había comentado esta cuestión de esta idea de exigencia de demanda actual en la escena analítica.
el deseo del neurótico gira efectivamente en la demanda del otro, entendido del otro con múltiples resonancias, ¿no? Dirigida del otro al sujeto, dirigida hacia el otro, demanda de que el otro me demande, ¿no? Que yo creo que eso es lo que se recorre en un análisis, además, lo que yo demando, lo que creo, creencia, que el otro demanda de mí, lo que yo demando que el otro demande de mí, ¿no? Y vuelvo a encontrarme con la estructura de bucle, que despunta ya acá también la repetición como estructura, que se va recorriendo en banda de Moebius, produciendo giros, torsiones a partir de cortes. Esta es además la estructura misma del deseo, ¿no? El deseo del neurótico gira efectivamente en torno a la demanda del otro. Y va a llamar a la alienación, con todo el problema que esto nos trae, la elección fundamental. Yo me quedé con la impresión de que cuando había trabajado las clases del BEL, ¿no? De alienación y separación, había entendido demasiado pronto esta elección fundamental, imposible, disyunta, planteada en los términos de la bolsa o la vida o la libertad. Y en ese sentido, ahora me pareció un poco, por lo menos problemático. Sabemos que es de esa radicalidad, ¿no? La elección que está en juego en la alienación. Me encontré en ese sentido, no sé si saben que en estos días Ritvo hizo el comentario de un trabajo que había presentado en Conjetural hace unos cuantos años, trabajo que se llama Acto, Decisión y Alienación, y él en ese trabajo, si los puedo pasar, si no lo tienen, está en la Conjetural 38, plantea... ¿La conjetural dijiste? En la Conjetural 38, el trabajo de Ritvo se llama Acto, Decisión, Alienación, todo con comas. Es muy bueno. Y justo lo comentó el jueves pasado, en un encuentro que yo no pude estar, pero me pareció muy... Solo les comparto esto porque me parece que es un tema, bueno, complejo, digamos. Les leo, dice, el término acto estabiliza, es decir, le otorga un lugar definitivo en el campo analítico a la noción de decisión que Lacan introduce cuando, al proponer la figura de la alienación en el seminario 11 y en el seminario 14, esto que estamos trabajando, habla de elección forzada, ¿no? De esta elección ejemplificada por la libertad o la muerte. La decisión de la elección forzada es todavía una decisión, por así decirlo, inferior, dice, todavía atrapada en el binarismo exhaustivo, en términos de decisión, ¿no? de la verdadera decisión, plantea Ritvo, exige, esto también igual es discutible, antes que nada del salto de la invención, y no hay salto inventivo sin ruptura del binarismo. Esto es lo que plantea Ritvo, ¿tá? Pero me parece interesante para ponerlo a discutir. No entendí. ¿Sin qué no hay salto inventivo? La verdadera decisión, y no la Sí. decisión por elección forzada, exige antes que nada del salto de la invención, y no hay salto inventivo sin ruptura del binarismo, ¿no? Es decir, decisión no tiene el sentido que posee en la lógica y en matemáticas de un teorema es decidible, ¿no? Al modo de una proposición es verdadera o falsa. La decisión, y habla de decisión conjetural, que lo que pasa en ese momento en el que el sujeto salta, digamos, en el que se produce, digamos, ese efecto, ¿no? En un análisis, la decisión conjetural no enfrenta dos tesis simétricamente invertidas y complementarias la una de la otra. El sujeto que decide tiene que saltar en ausencia de demostración o de argumentación exhaustiva. Y la otra aclaración que hace es que acto y decisión no son equivalentes
el acto es la estructura que ubica a la decisión en posición mediana entre los antecedentes de la decisión, que están incluidos en el campo del ello, y sus consecuentes que configuran al inconsciente, bueno, digamos, entre el primer tiempo, porque acá plantea los tiempos de la alienación. Primer tiempo de la alienación hacia el yo no pienso, en relación a lo que queda, va a decir, desmochado del ello. Y el segundo, que eso es del orden de lo necesario, va a decir, ese tiempo primero de la alienación es de lo necesario, va a insertar ahí también el pasaje al acto, bueno, eso lo tendremos que seguir discutiendo. En relación al segundo tiempo de la alienación, que está planteando acá ya en el 14, que tiene otro nivel de complejización respecto del nivel de alienación del seminario 11. ¿Bien? Acá está pensado de otra forma. Si uno quiere insertar el nivel de alienación-separación en el cuadrángulo que viene trabajando en este seminario, no lo va a poder hacer así tan sencillamente término a término. Me parece que esta cuestión de ponerlo en términos de acto y decisión no son equivalentes. El acto es la estructura que ubica la decisión en posición mediana, está en relación al corte de la banda de Moebius que la transforma en toro. Parece que ahí el corte mediano que plantea en esta clase es el corte del acto, ¿no? O que a partir del acto se produce un corte que pone a la decisión del sujeto en una posición distinta de la elección forzada necesaria del primer tiempo de la alienación, que es el de yo no pienso. Parece que hay un matiz ahí entre qué quiere decir elección, decisión, entre esos dos tiempos de la alienación. Ustedes van a la página 106 del seminario, ¿es 106? No, 102, les voy a mostrar el cuadrángulo del que estamos hablando, porque si no, es difícil plantear cuáles son las dificultades, ¿no? Bueno, esta es la versión del mismo cuadro, pero en el seminario 15. Este es el del 14. Disculpen que esté todo escrito, pero bueno, yo le voy sumando, entre el 14 y el 15 le voy sumando todos los elementos para poder tratar de entender de qué va esta cuestión. Entonces, no tomen mis anotaciones como cosas ciertas, son ideas. Porque él va a plantear que hay un tiempo 1, que desde este punto de bien o bien, o bien no pienso, o bien no soy, hay un primer tiempo, que es este, en el que el sujeto va necesariamente, dice, ahí hay una elección radical, hay una elección fundamental, hay una elección que no está en relación a este salto de la invención que está planteando Rick, ¿no? Que va hacia el no pienso en relación al ello. Y después hay un segundo tiempo, que es lo que va a plantear acá, no estaba planteado así en el 11, que es cuando el sujeto va hacia el no soy. Bueno, ahora vuelvo a la clase. Bueno, ¿dónde estoy? Adriana, ¿puedo hacerte una sugerencia? Ya son las Sí. 3:05 y van 50 minutos. Ah, ¿No sería bueno cortar acá hoy y dejar bueno, lo que viene, que es el acto propiamente dicho, para la próxima? Porque tenemos mucho para conversar, quizás, ¿no? No sé. es un montón esta clase, sí, yo creo que se deben estar embolando de lo No, lindo, no, no por embole, sino por atosigados, como diría Isabelita. sí, esto querría mostrarles. Hay mucho, en lo que contaste hay mucho. Entonces, Sí, lo sé. Pero quería tomar esto, aunque sea mínimamente, Sí. que sí lo puedan ver y todos. Y es una idea, tampoco quiere decir que esto necesariamente tenga que estar leído así, pero a mí me parece entender que el acto, que luego va a seguir desarrollando en la clase en su relación con el sujeto y la repetición, es acto de corte. Es esto que llamaba ritmo de
poner, ubicar a la decisión en posición mediana, ¿no? Entre los antecedentes de la decisión que están incluidos en el campo del ello, en el yo no pienso, y sus consecuentes que configuran al inconsciente y que están más allá del sujeto, aunque él sea responsable del gesto. A mí me parece que está bien dicho eso. Bueno, No si quieren sé que qué les dejemos parece, ¿no? acá. No sé qué les parece. Dejamos acá y podemos retomar en Claro. el punto 3 En el la vez punto que 3 la viene. próxima, sí. Claro, me parece que Claro, está bueno. retomamos en el punto 3 y trabajamos este último grafo de banda de Moebius al toro y el arte. Va a decir cosas muy fuertes sobre la alienación, sobre la repetición, pero que están condensadas en esos párrafos de la página 158 en el cuadro que les decía que está en la página 102. Yo les recomendaría que trabajen esas afirmaciones que son tan coaguladas, tan condensadas, donde habla de las dos operaciones diferentes para la alienación y de las dos formas distintas bajo las cuales el sujeto en la repetición. Yo eso no lo pude desglosar, sino a partir del cuadro de la página 102 y toda la explicación que viene en esa clase, ¿no? Que se llama el inconsciente y el ello. Bueno, esto como una sugerencia de lectura. Podemos entonces parar acá y seguir en el punto 3 la próxima. ¿Les parece? Bárbaro. Sí, es un montón, sí, esta clase yo avisé de entrada. Condensa muchos asuntos. Bueno, paramos. Eh, Ahí Martín, ya Martín. levantó la mano. ¿Empiezo yo? Bueno. No, dos cositas que me evocaban, dos preguntas así. Una de las cosas que dijo Adri. Bueno, una, me gustó que subrayara ese párrafo, creo que es de la página 152, en el que, al menos como lo leo, eh, aparece esta idea de que la pérdida es consecuencia de la repetición y no como uno tal vez imaginariamente podría pensar, ¿no? Eh, al revés esa relación y cómo el primer término de la repetición empieza en tres. Eso me parece que no sé, está bueno y es una insistencia que encuentro en Lacan por lo menos desde el seminario de la identificación. Después me pareció sugerente cómo plantea, está en el punto 3 pero lo tomo porque lo mencionó Adri al final, el párrafo de la 158, cómo plantea acá eh, la elección forzada, en la que consistiría la alienación, en donde la elección sería entre un primer término que supone una elección necesaria, la que se desprende del ello, ¿no? O la que va en dirección al ello, y un segundo término que no se puede elegir. O sea, la alienación es una elección entre lo que necesariamente hay que elegir y lo que no se puede elegir. No sé, me quedé con eso. No sé, eh, como para subrayarlo. Eh, Entiendo que ese segundo término, el segundo elemento, como lo llama ahí Lacan, es el inconsciente, ¿no? O el no soy. La verdad que a mí debería leerlo más veces a esto, volver. eh, no entiendo muy bien por qué Lacan me parece un poco, no sé si decirlo así, capaz que es una falta de respeto, pero un poco arbitrario el modo en el que Lacan lee en algunos puntos el cogito cartesiano. Me pregunto por qué pone el no pienso, lo discutíamos con Adri esto, del lado del ello,
y el no soy del lado del inconsciente. ¿Por qué no podría ser al revés, por ejemplo? Eso. Y por último, respecto de la pregunta por la relación entre la repetición y el acto, que introducía Sila al comienzo y algunas cositas que dijo Adri, eh, me preguntaba, bueno, cómo leemos esa relación y qué disyunciones habría entre repetición y acto, que en esta clase por lo menos quedan como muy en conjunción, ¿no? Pensaba que tal vez uno podría afirmar que no hay acto eh, en el sentido analítico del término, eh, sino de repetición, pero me preguntaba qué hace de una repetición acto. Si se puede sostener la inversa, yo creo que no, y si no, bueno, ¿por qué no? Quiero decir, to- to- todo- toda repetición es acto, supone un acto en el sentido del corte que ubicaba Adri. Bueno, eso. Es una pregunta de la cual tendrás respuesta seguramente, Tengo conjeturas. conjeturas, Como porque diría, todavía no ha definido qué es acto. Todavía no. Adriana, a pedido del público, dejó en el punto donde él pasa a decir qué es un acto. Todavía no estableció una relación entre repetición y acto, entre sí, sí, repetición, pero acto y sujeto. Digamos, a mí me tomo la palabra, ¿puede ser? Sí, claro. Un poco, un poco. Me pareció muy interesante que Lacan afirme, es una afirmación, que con el más allá placer, Freud encuentra, según el Nolé, el estatuto lógico del sujeto definitivo. El estatuto definitivo del sujeto en la repetición. Y dice algo más respecto del objeto perdido que me resultó muy interesante como modo de leer a Freud. Este, es que hay una continuidad y no una discontinuidad entre el Freud de la Trandoitum, es decir, el sujeto deseante, que nosotros veníamos trabajando esa línea de seminario 6 y por ahí, y este sujeto en el tiempo de la repetición, de más allá del placer, que no hay discontinuidad, sino hay continuidad, que en ambos casos Freud pone en el principio la pérdida del objeto. Eso me parece que es interesante como modo de leer lo que él llama en las huellas del pensamiento de Freud, ¿no? Eh, Hay algo de la huella y de cómo él trabaja en la cuestión de la huella, en lo que hace a su lectura de Freud y cómo Freud lee un método freudiano de leer huellas. ¿Viste? Cuando vos citabas lo de la reacción terapéutica negativa, ¿en qué huellas de la clínica Freud encuentra los fundamentos de la compulsión a la repetición? ¿No? Huellas. El analista aparece como un lector de huellas. Eh, y también la cuestión del rechazo del texto freudiano, que Lacan encuentra en ciertas generaciones de analistas. Y lo que él se propone aparentemente es formar analistas que estén a la altura del objeto del descubrimiento de Freud. Viste que él distingue lo que sería el pensamiento de Freud de lo que sería el pensamiento en los textos, en el descubrimiento, en el objeto. Este, Eso me parece también interesante. En el escenario 11 dice, vamos a reactualizar o así como a reactivar el pacto, no con Freud, sino con el descubrimiento freudiano. Y cuando habla del objeto que vos citabas, el descubrimiento está hablando del inconsciente. Ese sería el objeto del descubrimiento freudiano, el inconsciente. Que encontraría un estatuto definitivo como tal con el concepto de repetición. Eso es una cuestión. Y me parece que sí, que acá hay una cierta Verwerfung de generaciones de analistas. ¿De qué cosa? De las huellas del descubrimiento freudiano.
Y la pregunta es cómo eso que está rechazado retorna a lo real. Eso habría que ver. Pero ese no querer saber nada, una cosa es lo que el neurótico no quiere saber respecto del deseo, y otra cosa es lo que el analista o los analistas no queremos saber respecto del saber, de la experiencia del análisis, que aparece en las huellas del texto freudiano. Lacan acá aparece muy fuertemente como el lector de Freud. Bueno, vos también citabas el seminario 2, donde aparece como el lector del proyecto, lector del capítulo 7, pero me gustó la idea de una continuidad. A mí cuando leí esto, y otras cosas del seminario 14 que estuvimos avanzando, me evoca cosas de Freud, de lecturas de Freud. Es como si Lacan estuviera teniendo muy presente el texto freudiano cuando él avanza en este retorno a Freud. Él avanza. Les cuento, cuando aparece en cierto momento en alguna clase posterior, la idea de que el sujeto sale del acto alterado, siendo otro, vieron que llega a decir eso. Me acordé que busqué mal, ¿no? Pero 2 veces busqué. En la conferencia, la transferencia y la terapia analítica, la 27 y 28, Freud se dedica a esta cuestión y se pregunta, ¿cómo sale el neurótico o el analizante o el paciente al cabo de un análisis? Dice, es otro. Al cabo de un análisis, el paciente es otro. Y dice, y sin embargo es el mismo. A mí me parece espectacular esa idea de Freud. Que uno sale otro y sin embargo es el mismo. Hay como una idea de dialéctica, no sé cómo llamarlo, respecto del otro y lo mismo. Ahí. Y en la conferencia de la transferencia, es impactante. Yo me acuerdo que Rodríguez Ponte se sorprendió alguna vez en un escrito que se llamaba La transferencia en el presente, el uso que hace Freud de la palabra decisión en forma reiteradísima. La neurosis es producto de una decisión. Y la cura también. Y usa Freud el término forzado. El analista fuerza al analizante o al paciente a tomar una decisión distinta que la que habría tomado, que es volver a la represión, ¿no? Volver a repetir la represión. Lo fuerza a tomar otra decisión. No dice cuál, no dice cuál, pero lo fuerza a no repetir lo mismo que lo llevó a la neurosis. Eso me parece que está muy bueno. Son textos que habría que leer respecto a lo que estamos leyendo, la conferencia 27 y 28 de las ediciones introductorias del psicoanálisis. Bueno, eso por un lado. Hay una insistencia en lo que decías, Claudio, respecto, me hacía acordar a esta forma que tiene Lacan en esta sesión que comenta Adriana, el forzamiento, ¿no? Porque traduce las van como forzamiento. Ahí Tal veo que cual, Daniel levanta la mano. tal cual, Como- tal cual. Yo eso quería decir algo. Cuando Lacan habla de elección forzada, yo creo que habría que retomar lo de pensamientos de repetición, la SWAN de la compulsión a la repetición, que Lacan establece acá. Es elección forzada por la pulsión, es elección forzada por el significante. Entonces, a mí me parece que está bien tomarlo de forzado. No abandonar eso porque forzado sería abandonar el componente impulsional de la repetición. Dejo la Pero pregunta de Martín para una próxima. Sí, ¿puedo agregar algo? Sí, está en ese sentido, lo último que estás diciendo es que se explica desde mi punto de vista, más allá de que sea un forzamiento el uso del cogito y esa división entre el yo no pienso y el yo no soy, creo que justamente por la cuestión de la repetición que está en relación a lo pulsional, es que el yo no pienso está al lado del ello y no de otra manera. Justamente por ese forzamiento, esa digamos, noción de spam. Por eso creo que está articulado así, que no sería lo mismo que el yo no soy esté en relación al ello, ¿no? Parece que está bien articulado eso y que además da cuenta de la diferencia que hay en la teoría entre el ello y el inconsciente, ¿no? Esto que después está planteado hay 2 Boes-Bar,
Está, Bueno, no Daniel. sé. Después, lo de Martín decía, habría que revisarlo. Para Lacan es Sí. fundamental tomar el cogito como antecedente del movimiento freudiano, porque a él le parece que hay una, vamos a llamarlo, le voy a decir mal, ¿no? Una compulsión a suponer que yo, ergo, soy. Hay Ujú, una idea de que hay un yo que antecede a un ser, que concluye en un ser. Él separar el yo del pensamiento y el pensamiento del ser, del eso, y habría que ver qué es eso, el ello, me parece que complejiza absolutamente la cosa. Hay pensamientos de repetición de los cuales el yo no sabe nada. No hay un yo que lo sepa. Eso es el descubrimiento freudiano. ujú. Y Sí, sin pero embargo, el inconsciente también, ahí donde se produce, no sé si llamar eso pensamiento, pero el yo no sabe, o hay, no. es un, Por eso hay una indeterminación del yo. El yo no se entera, excepto tarde, de que eso se ha producido y ni siquiera lo reconoce como acto, eso, ¿no? Como acto de repetición. sí, sí, Está, hasta ahí me parece brillante el hallazgo de Lacan. Lo que todavía me cuesta seguirlo es cómo conjuga los términos del cogito para armar el cuadro. Sí, Un cuadro al que le va a dar además, bueno, que hoy empezó a comentar Adri, pero que le va a dar tanta importancia en el seminario que sigue también, ¿no? sí. Eh, Bueno, habría que ver ahí las operaciones que hace para ponerlo en negativo. Yo no pienso, yo no soy. ¿Cómo lo modifica respecto del seminario 11, ¿no, Adriana? Sí. Y, está y Daniel, las consecuencias que tiene eso. Daniel, después Eh, Silvina y después Diego. Adriana, yo quisiera que retomes lo último que dijiste respecto del ello. No entendí. Porque justo yo quería intervenir entre otras cosas sobre eso. Pero no entendí lo que dijiste otra vez. Respecto a la pregunta de Martín, por supuesto. bueno, porque me parece que no daría lo mismo que el yo no pienso y el yo no soy estén en- puestos en los bel de alienación de los tiempos de la alienación de manera trocada, digamos, justamente porque siguiendo la lógica de lo que Lacan viene desarrollando, si hay un tiempo uno de la alienación que está planteado en las clases anteriores, y acá lo va a decir, hay un tiempo uno que es el de la elección forzada, el de los pensamientos de repetición, según entiendo, y ya que estás lo que me puedes decir, es lo que vos intervenías hace tiempo atrás hablando podemos hablar de pensamientos pulsionales. Entonces, eso tiene que estar en relación al ello. No podría estar de otra manera, justamente porque ese, esa, ese forzamiento, esa elección forzada, esa elección necesaria, fundante, está en relación a la pulsión. Entonces, después dice, hay un tiempo 2, que es el de yo no soy, que es el del sujeto acéfalo, digamos, tomando una definición que da también en el 2 sobre el inconsciente. Bueno, una definición sobre el inconsciente puede ser sujeto acéfalo. Y eso tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Me parece que, bueno, te doy la palabra a vos. Eh, en el grafo que vos marcaste en la página 102, que es el que retoma después en el acto, Sí, a la derecha arriba, en el o bien, aparece no sí, pienso, no soy. En la ujú, página 102 arriba. sí, sí, A mí lo que me interesa, y tiene que ver con la pregunta de Martín, que me pareció apropiada respecto de esto, es la intersección, el grisado que hay. ujú, O sea que ese o bien no es de un lado a la izquierda de la pantalla el ello, y en otra pantalla, a la derecha de otra no, pantalla, el inconsciente. Hay una zona gris, Martín, me parece muy interesante pensar, en el sentido de algo puede estar en un momento, en un tiempo, del lado del no pienso y en otro momento del no soy. Y sin embargo hubo como un cambio de estado, como dice Freud en lo inconsciente, de pronto algo cambió de estado y pasó de estar en un ello a estar en un inconsciente. Lo interesante que
que la intersección que propone es, esto creo que lo empezó a decir Claudio, que es alterar la fórmula pienso soy con lo que él llama las leyes de De Morgan, que es o no pienso o no soy. Entonces uno tiene que elegir o una cosa o la otra. Pero ese o está en cuestión justamente por esta intersección. El hallazgo, me parece ahí, de las leyes de Morgan es el incluir el no, que es lo que Claudio decía. No hay un yo que piense eso, o que se pueda hacer cargo de ese pensamiento, en principio, o del no soy. Hay algo en relación al no. No, no yo soy, sería. Entonces también ahí hay una diferencia entre el yo y el ser. Entre El yo, punto en común entre los dos conjuntos sería la negación del yo. Es una negación. eh, podría ser. eh, Lo grisado, decís, la zona no, porque gris. recuerdo haber leído en estas clases que Lacan destaca que en el no pienso lo que está fundamentalmente negado es el yo. No yo pienso. Por eso lo que Es decía Claudio recién es no, no hay un yo que los piense. Se podría sostener lo mismo del lado del no soy, Sí, esa negación vuelve a recaer sobre el yo. sí. No yo soy. Eh, Hay una diferencia entre el yo y el ser. Entonces me parece que ahí la magia que introduce la ley de Morgan es justamente introducir una diferencia con el pienso luego soy. ¿Por qué? Porque Lacan antes había dicho como alternativa, soy donde no pienso, pienso donde no soy. Y el no, o sea, había una afirmada y la otra negada. Cuando afirmaba el pienso, negaba el soy. Cuando afirmaba el soy, negaba el pienso. Lo dijeron, sí. Este, Acá lo que introduce es la doble negación por primera vez. Porque hasta acá era o una u otra. Si afirmo una cosa, pierdo la otra, sería. y La más del cosa. lado de la bolsa y la vida, o la vida. Sí, sí, sí. Pero acá acordate que Adriana lo recordará bien, que hay un punto ahí que él dice, bueno, pero en una de las elecciones pierdo las dos cosas. O sea que el no iría si elijo la bolsa, pierdo la bolsa y la vida. ¿Se acuerdan? Y si elijo la vida, pierdo la bolsa, me queda una vida mucho. O sea que algo de la vida también se pierde. O sea que el no, la pérdida también estaba ya en el seminario 11. La bolsa está irremediablemente perdida. Escuchen. Digo que la ¿Cómo, bolsa Daniel? está perdida en ambos lugares, Sí, irremediablemente. exactamente. Sí, 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 sí. igual me parece, Martín, Daniel, no sé qué les parece, pero de un lado se pierde, está negado el yo, hay un pensamiento sin agente. De otro lado hay un yo sin ser, Sí, entonces lo que se pierde es el ser. Lo que queda es un sujeto, así está definida en esta clase, sin superficie, puro borde, ¿no? exactamente. Sobre eso quería Este, decir algo, me Claudio. parece que interesante porque esto nos lleva a un sujeto sin sustancia, ¿no? Me parece que a lo mejor se podría pensar, habría que revisar un poco cómo la clase, ya que estamos forzando, donde él introduce la ley de Morgan y ver de qué manera hay un yo que lo que se niega es el yo, pensamiento de repetición, y lo que se niega es el ser, un sujeto sin ser. Porque el yo es el je acá, ¿eh? En francés está yo soy, con je, no es el moi, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Bueno, eso no sé. Sigo. Sí. sí, bueno. Quiero seguir con esto. Eh, lo que Adriana subrayaba respecto del 8 interior me pareció requete importante, donde ella subrayó varias veces el tema del corte. Porque me parece que, si no me equivoco, el corte va a dar lugar después al cross-cap. O sea que lo que se separa del 8 interior es lo que él llama el objeto A, como modelo, digo, para tratar de entenderlo. Se separa, se corta del 8 interior y queda el cross-cap y queda la cicatriz, lo digo mal a propósito, la mitra del corte. En el dibujito que hace Lacan hay como una cicatriz, ¿se acuerdan? En puntitos del corte, de lo que se perdió. Quería pensar eso. Después, quiero retomar lo del pensar, porque a mí me parece que el pensar orada el ser. En algunas frases, por pensar, podemos decir, por pensar nadie
capta el ser, todo lo contrario, se aleja del ser. El pensamiento obliga a... Y la rumia obsesiva, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos para entender cómo alguien puede estar enloquecidamente pensando para tratar de captar quién es y cada vez perderlo, en una vuelta más, ¿no? Para Freud se aleja cada vez más de la acción. Cuando Ex- comenta el hombre de las ratas, es la regresión del actor al pensar, lo llama así. Bueno, y ahí sí podríamos también decir del acto, que el pensar no te lleva al acto en ese punto. Me parecía que en lo de Ritgo, Ritgo está leyendo más que el seminario del fantasma, aunque de esa clase, de ese artículo de él, está leyendo también el acerto de certidumbre anticipada. Mm. A mí me parece que el tema de la decisión y el acto tiene que ver con el medirse con los otros, el ver los movimientos, compararse, calcular, hacer un cálculo, llegar a una decisión. Me parece que ahí está también algo del núcleo de ese artículo. No sé si lo menciona, no recuerdo si lo menciona, pero bueno. Si no lo menciona ahí, igual en muchos otros trabajos, cuando retoma la cuestión. Bueno, uno de sus primeros libros fue, no sé si el primero de psicoanálisis, fue el acerto de certidumbre, ¿no? Una lectura de eso. Lo que no está leyendo Rico es el más allá de placer. Exactamente, porque El no pone en juego, forzamiento del más no pone en allá. juego lo que vos dijiste, la cuestión funcional en juego. Claro. Ujú. Y ahí me Ahí, parece ahí está lo forzado, me punto clave. parece. Un punto clave. Me parece, habría que volver a leerlo en todo caso, que en el acerto la cuestión pulsional no está presente hacia la luz. No, Me parece que es otro tipo de cálculo la cuestión. Es la libertad, la vida. No aparece. Deberíamos tratar de ver si encontramos alguna beta para encontrar lo pulsional en el acerto. Mm. Bueno, buenísimo lo que abriste, Adriana. Gracias. Buenísimo. Gracias, estaba Leo. Silvina y después Diego también. Sí, bueno, sí, Adri, la verdad que genial cómo lograste puntuar y encontrar los ejes en esta clase que es tan rica. No, yo dos cuestiones. Una, respecto de lo que decía Claudio, que por ahí es un detalle, pero no me parece un detalle menor, en relación a este analizante que sale otro, ¿no? Eh, Digo que el forzamiento no, a que tome otra decisión no proviene del analista, sino del análisis, que me parece que no es lo mismo, ¿no? Mm, Me parece que el forzamiento es consecuencia de efecto del análisis, no del analista. Eso por un lado. Me parece que el analista no tiene que forzar nada. Y lo otro es que no sé si está dentro del punto 3 o antes, así que si me estoy adelantando, Adri, decime. A mí No, me no, pareció muy claro. interesante cuando Lacan trabaja en la clase una de las diferencias que va a tomar entre compulsión a repetición y repetición, introduciendo la cuestión de la memoria, donde ubica, ¿no?, algo del orden de la memoria en ese 2 de la repetición. Y ahí yo puedo pensar también la posibilidad del corte, ¿no? Uno escucha en Ujú. ese 2 la repetición y cuando alguien se escucha en eso se puede producir un corte de la repetición, que ahí queda una pregunta a trabajar, que es, y eso tiene que ver también con el acto o no, y no ubica, o sea, ubica la no memoria en relación a la compulsión a la repetición, ¿no? Cuando habla también de la finitud, bueno, me parece que todo eso que trabaja en la clase lo dice, lo dice muy bien. En relación a la pulsión de muerte como finitud, tanto el sujeto como el otro están afectados por la castración y por el significante, eh, y no a la muerte, digamos, ¿no? Al regreso a lo inanimado, que para mí está hablando ahí del capítulo 6 de Más allá del principio del placer. Bueno, esto. Gracias.
Diego, ¿querés abrir tu micrófono? Ahí está. Sí, me sumo a la pregunta que hacía Martín. Creo que, como decía Adri, hay razones para que el ello esté donde está, vinculado al no pienso, y que también hay razones para que el inconsciente esté vinculado al no soy. Porque si bien es cierto que respecto de, como decía Daniel y Claudio, ¿no? Lacan viene ya desde la instancia de la letra, leyendo el cogito de diferentes modos. En esa época, como decía Daniel, es afirmando una cosa y negando la otra. Soy donde no pienso, pienso donde no soy. En el 11 le vuelve a dar una vuelta a esa lectura, y acá efectivamente le agrega las leyes de Morgan, ¿no? Pero hay algo ahí que se mantiene, que no modifica la lectura que Lacan hace del cogito, que es que ya en el 11 Lacan decía que el estatuto del inconsciente era preontológico. Me parece que por eso sigue ligando inconsciente a no soy, ¿no? Ujú. Siempre ligó el inconsciente al pensamiento, a los pensamientos inconscientes de los que hablaba Freud, ¿no? Y siempre dejó al inconsciente separado del ser, ¿no? Separado del soy, del cogito, ¿no? Entonces, si el inconsciente no es de orden ontológico, efectivamente no podría ir hasta arriba a la izquierda, ¿no? Donde queda negado el pensamiento y afirmado el ser. Después me gustó, eso era para sumarme a lo que se estaba conversando, pero me gustó, Adri, que rescatara la dimensión temporal, ¿no? En todo esto, que no es contraria a la topología, ¿no? En realidad es consustancial a la topología. ¿Se acuerdan que Lacan termina diciendo eso, ¿no? En ese seminario bastante tardío, el de la topología y el tiempo, termina diciendo la topología es el tiempo. O sea que hay efectivamente una vinculación estrecha entre estos recursos topológicos que toma y el hecho de que esos recursos topológicos le sirven para mostrar una temporalidad, ¿no? Y no una cosa fija. Y eso yo lo había entendido en la clase, este recurso que hace las superficies, con lo que arranca la clase, que es la cuestión del, de cómo el saber analítico pasa a lo real, ¿no? Pues me parece que Lacan hace dos cosas ahí con eso de cómo el saber analítico pasa a lo real sin que sea por una Verwerfung, ¿no? Porque vieron que en el medio mete la cuestión del discurso de la ciencia, ¿no? Ujú. Esta ciencia que efectivamente Lacan vincula con la forclusión, con la Verwerfung, ¿no? Lo que la ciencia forcluye en su constitución como ciencia, ¿no? O sea, al mismo tiempo que Descartes, en el siglo XVII, ¿no? Galileo y Descartes son contemporáneos y son las dos figuras de esa ciencia moderna. La ciencia que forcluye al sujeto es el sujeto, para Lacan, retorna en lo real con Freud, ¿no? Retorna en lo real a partir del sufrimiento y los padecimientos que Freud se ocupó de alojar 3 siglos después, ¿no? O sea que hay un real ahí que tiene que ver con cómo el sujeto retorna después de haber sido forcluido, rechazado por la ciencia. Y acá, que habla de la Verwerfung de cierta generación de analistas, vieron que él dice que eso retorna en su auditorio, retorna con el público ahí presente en el seminario, y habla del interés real de quienes están ahí, ¿no? Como ubicando el acto mismo de enseñanza que está sosteniendo como una forma en la que retorna eso que las generaciones analíticas anteriores habían rechazado, y encuentra una prueba de eso en la presencia real de su auditorio Ujú. ahí. Eso me pareció interesante. Y un tercer aspecto de cómo el saber analítico pasa a lo real
se me ocurrió recién cuando vos traías, Adri, no me acuerdo de la página de la clase anterior, creo que era la 143, que vos nos leíste ese párrafo donde habla de la estructura en la medida en que es real. Me parece que este recurso a las superficies y a las figuras topológicas es un modo en el que Lacan entiende que el saber analítico puede pasar a lo real, ¿no? En la medida en que esas figuras topológicas dan cuenta de algo de lo real de la estructura, ¿no? Me parece que echa mano del toro, echa mano del cross-cap, de la botella de Klein, como modos de tratar de hacer pasar el saber analítico a lo real de esas superficies topológicas, ¿no? Que tienen un modo de ser tratadas muy particular, ¿no? Porque no son, a diferencia, digo, del grafo, de los esquemas de Lacan precedentes, esas superficies están en lo real, no están ni en un plano ni en un pizarrón, sino que para cortarlas hay que hacer un corte en lo real de la superficie, ¿se entiende? Me parece que hay una idea ahí respecto de servirse de esas superficies como un modo de tratar de pasar algo del saber analítico a lo real. Se me ocurría eso. Pero ¿por qué decir pasar y no decir, por ejemplo, que tenga efectos en lo real? Ay, no te escucho, Daniel, espera. ¿Cómo, Daniel? ¿Por qué decir pasar a lo real y no que tenga Por- efectos? Porque es la pregunta que él se hace, ¿no? ¿Cómo el saber analítico pasa a lo real? Sí, Él pero usa ¿por esa qué expresión, pasar? pasar. ¿Qué sería pasar? ¿Qué es pasar? ¿Por qué no Y decir el tiene pasar me efectos? parece, no sé, a mí se me ocurre que tiene que ver con la transmisión, Daniel. Me parece que tiene que ver con el Cómo acto. hacer Para mí transmisible está ligado algo al de acto, eso? porque Perdón, Claudio. puedo decir, la Dale. idea Sí. de pasar tiene que ver con el paso, con el franqueamiento, con el acto mismo. Me da la impresión, el modo en que lo trabaja en esta clase. Eso me adelanta un poco a lo que va a trabajar Adriana la próxima. Pero hay algo del pasar, del pasaje, del paso, donde está en juego un real. No sé, eso. Y me parece que el modelo previo que tiene es la Ferberfund. E incluso pensaba respecto de esto, si cuando él plantea en algún otro lugar que lo reprimido de un significante retorna como letra, si no está pensando más en la Ferberfund que en la represión, en el sentido de cierto retorno al modo de la cifra, ¿no? Mm. No sé, habría que ver eso. Una cosa quería decir sobre el tiempo, Diego, y lo que Adriana había planteado. Me gustó, Adriana, cuando planteaste que se instituye en forma sincrónica ahora el sujeto y el otro, ¿no? Que hay algo de la institución de un lugar, otro, y además se instituye, desde el punto de vista del análisis, una creencia ambigua, como toda creencia, respecto de ese otro. Porque Sí. ese otro es un lugar, dice Lacan, es un lugar de la verdad. Y sin embargo, hay una vedeutum del otro, se cree en su ser. Por eso me parece importante, respecto del otro, la idea de lo finito y lo infinito. Lo finito versus lo eterno. Me parece que no es lo mismo finito que insuficiente. Cuando él pone la palabra finito, lo está oponiendo a eternidad. Ujú. El significante es finito. El otro es finito porque no es eterno y implica su decadencia. La palabra decadencia no me parece muy feliz, pero implica su caída. Aunque se crea que el otro es eterno, la creencia es ambigua. Implica su caída. Por eso hay análisis, hay salida del análisis. Ujú. Porque el otro no es Dios. El sujeto supuesto a ver que Lacan dice en algún momento es Dios, la creencia no es certeza, es creencia. Y la creencia siempre tiene la sospecha de que es, pero no es, ¿no? No es absoluta. Entonces está bueno esa diferencia. Tanto el otro como el sujeto dice están marcados, están fracturados. Pero la creencia Ujú. es creencia en su unidad, ¿no? Hay una división del otro como hay una división del sujeto, así lo plantea en esta clase. Que está bueno eso, me parece. Respecto a lo que es el análisis, ¿no? Sí. Bueno, me hice acordar, Claudio, esta cuestión que también señaló Adriana y que alguna vez creo que le había comentado a Daniel, del hecho de que desaparezca el par alineación-separación
que desaparezca la separación como operación, ¿no? Porque, no sé, a mí me llamó la atención la primera vez que leí la clase que Lacan diga que la alienación se vincula con el significante del otro tachado. Sí. Para mí no era para nada obvio eso. Es más, al contrario, pensaba la alienación como un momento justamente en el cual se cree en ese otro como completo, ¿no? Un primer momento. Y acá dice, no, dice todo lo contrario, dice que la alienación se corresponde con el significante del otro tachado. Tengo la impresión de que la separación va a parar ahí, como si la alienación ahora incluyera la separación dentro de la misma operación. No sé qué te parece, Daniel, vos que lo habías señalado alguna vez. Exactamente esa fue la idea. Que lo que él planteaba como dos tiempos, acá aparece en un tiempo. Sí. Donde el encuentro con el significante implica la alienación en el significante y al mismo tiempo la separación. La Mm, pérdida, la pérdida, la la pérdida. pérdida. Ujú. No hay que esperar un segundo tiempo. Porque después hay consecuencias de esa lectura. Digo, este, los pacientes se alienan y después hay que separarlos. O vienen alienados y hay que el análisis los separa. O el análisis es un proceso que va de la alienación a la separación. Está lleno de textos así. Como si no hubiesen leído exactamente el párrafo que vos recordás. Entonces, arman teorías de esto mismo, que es extraño, a mí me resulta extraño. Por otra parte, efectivamente, insisto con lo que decíamos antes, que en el seminario 11, Lacan termina diciendo ni. O sea, pasa de afirmar una cosa y negar la otra, después negar una y afirmar la otra, y después dice ni soy ni pienso. Acá lo dibuja, lo escribe de otra forma, o no soy o no pienso, pero el articulador ahí es ni una cosa ni la otra. Mm. Y ahí está la pérdida de un lado de la bolsa y de la vida, lo que recordábamos recién, ¿no? Mm. Otra cosa más que quisiera destacar de lo que Adriana dijo respecto de los tres tiempos del doble bucle, que hay un uno más, un tercer que dice que no se cuenta. Ese uno más, que ahora Diego ubicaba como el significante del otro tachado, tiene una enorme importancia porque Lacan en este seminario lo pone a cuenta de la interpretación. La interpretación sería un uno más. Porque vieron que hay toda una corriente contra la interpretación, porque la interpretación vendría a dar sentido, ¿no? A alimentar la creencia en el Padre Eterno, etc. Acá me parece que ese uno más es un suplemento que introduce la castración del otro, ¿no? Eh, Anticipa la operación verdad, como decís, no es al final del análisis, sino es cada vez que una interpretación genera consecuencias, ¿no? En el Acá, seminario que estuvimos leyendo el año pasado también aparecía la figura del uno en más en relación al sujeto Ujú. y la idea también de la interpretación como un elemento inherente a la constitución del sujeto, está ¿no? bueno. Está bueno Que Kant porque provee. aparece como un En el 6, suplemento ¿no, y no como un Martín? complemento, ¿no? Me parece que esa diferencia es fundamental. En el ¿Cómo sigue? 6 decís, en el 6 No, decís en vos, el 12, en el que leímos el año pasado, porque en el ¿se 6 acuerdan? también aparecía que el sujeto quedaba respecto, si no mal no recuerdo, del falo siempre en una posición inadecuada, en uno en más o en menos, no estoy seguro. A mí me recordó el seminario 6 también lo que trabajamos, algunas cosas. Bueno, En este seminario 14, digamos, trabaja bastante esta cuestión, lo dice en la clase del 14 de diciembre, porque aparte dice que esto es él dice que es el hilo conductor para él de este año, ¿no? Lo del uno en más. ¿Quieren que les lea lo que dice en la página 71? Leo. Dale. En la Dale. página 71, después de que pone el grafo simplificado en la anterior, dice, retomemos, dice, ¿cuál es nuestro hilo conductor al comienzo de este año? Es el tratamiento mediante la escritura del lenguaje y del orden que éste nos propone como estructura, de donde resulta la demostración en el plano escrito
de la no existencia de ese universo del discurso, cuyo subrogado es para nosotros el necesario uno de más de la cadena significante en calidad de escrita. Mediante el uso, esto es un recorte de frases. Dice más adelante, mediante el uso de la escritura por medio del álgebra, la lógica, ella es pura estructura, lo cual significa efecto del lenguaje. Bueno, pero trabaja bastante esta cuestión, me parece que es importantísimo, porque tiene que ver con algo que también trabaja en esta clase, aparece, y en el 11 después busco bien la referencia, que habla de el contar, la cuenta, el contador. Sí. Bueno, que- puntualmente, en relación con esto que decís, Tamara, bueno, la referencia al rasgo unario, que es explícita en este seminario y que hace, digamos, como de base de toda esta cuestión del uno es más, ¿no? Total. De lo que inicia la cuenta y que, bueno, permite pensar el lugar del sujeto como en relación a la cadena significante. Y por otro lado, pensaba también cómo retoma toda la cuestión del sujeto de la enunciación, desde el seminario 6 digo, la diferencia, cómo pensar en el lugar del yo como shifter, justamente en esa tensión entre yo del enunciado y yo de la enunciación, bueno, el lugar del sujeto como algo más, algo que no se localiza precisamente en el Y, sino en los puntos de fractura del Y, ¿no? Bueno, que acá retorna, ¿no? A partir también de la conexión que ya venía siendo planteada con la fractura del otro, ¿no? Está bien. Y otra cuestión que quería agregar en relación a lo que estaba comentando algo antes, esto de instancia de la letra, ¿no? Bueno, soy donde no pienso, pienso donde no soy, bueno, me parece que es un movimiento, un primer movimiento donde justamente se plantea esa fractura, esquicia enunciativa, donde no puede haber coincidencia entre el yo que pienso y el yo que soy, ¿no? Que es un primer movimiento que de alguna manera yo creo que queda reintegrado ahora, problematizado desde otra perspectiva, más radical justamente al sacar como una consecuencia posterior que es que, bueno, el efecto de esa disyunción implica que no hay ni yo en el plano del pensamiento ni yo en el plano del ser, que no está ahí el sujeto, sino más bien en la alternancia, en la esquicia, ¿no? En ese sentido, me parecía interesante también esto de retomar lo que planteaba hace un rato Daniel, del ni, porque yo creo que en esta figura que propone acá, el ni pienso ni soy, está también en retomar esto, cuando dice soy, bueno, yo no soy, bueno, y que, digamos, ese desprendimiento entre el yo y el ser deja lo que se puede ser en el magro, digamos, registro de lo que excede al yo, ¿no? Por eso también la conexión con la problemática del sueño, ahí donde no hay un yo que afirme, que pueda afirmar su ser respecto eh, de los pensamientos del sueño. O sea, que queda desprendido, ¿no? El ser del yo, pero también queda afectado por los efectos del no pienso que vienen del otro plano. Eh, bueno, eso quería agregar. Viste que cuando en el comienzo, hablando de esto, cuando dice que es condición del psicoanálisis el cogito, pero es una condición respecto de lo que creo que Diego decía, que se hace cargo de lo que el discurso de la ciencia rechaza, ¿no? Se pregunta, ¿el psicoanálisis está fuera o adentro del discurso de la ciencia? Plantea un problema que es como de la banda de Moebius, ¿está fuera o adentro? Sí. ¿No? Bueno, en relación con esto, Me parece interesantísimo la pregunta, ¿es exterior o interior? El psicoanálisis, respecto al discurso de la ciencia, ¿no? Esa ambigüedad, esa topología que Lacan introduce acá, si no daría cuenta misma de esa misma pregunta que está haciendo, ¿no? bueno, no puedo dejar de conectar esto que decís, Claudio, con algo que me venía resonando un poco en función de varias cuestiones que se venían planteando, respecto de esto que Lacan ubica como rechazo, ¿no? En lo que pareciera ser una crítica a rechazo, a cierto Verwerfung de la posición del analista,
pero yo no dejaba de ver que en realidad también está planteando un rechazo que es constitutivo a la posición del analista respecto del saber. Y creo que es una vía también para retomar justamente todo lo que veníamos conversando el año pasado en el seminario 12 respecto también de cómo implica un punto de interrupción del saber que hace lugar a un término tercero que ahí aparecía evocado a partir de la verdad del sexo. Yo no podía cuando dejar de leer la idea de que más allá de una objeción puntual a cierta conducción del análisis, está planteando algo constitutivo de la posición del analista que implica cierta fervor de la posición respecto del saber para delimitar su posición. Algo de lo que no quiere, del no querer saber constitutivo. Bueno, lo que vos traías del adentro y el afuera respecto de la ciencia, bueno, no dejaba de evocarme algo de esto, que Puede yo ser. hace un rato. Pero Pero fíjate, cuando habla de la demanda, dice, no es como dice algún analista, parece joven, ha dicho, la demanda es actual, ¿no? Es una exigencia actual. Dice, no, no, la demanda es otra cosa. Es demanda de saber lo que se demanda. Mete el saber ahí, ¿no? Es demanda de saber lo que se demanda. Por eso demanda al analista que demande lo que el analizante no sabe, que no sabe lo que demanda. Eso está buenísimo, eso me parece. Buenísimo. ¿No? No sé si que lo vieron eso. Demanda Sí, sí, saber. sí. Sí, sí. Demanda que se le demande para saber lo que demanda. Está muy bueno eso, che. Sí. Respecto de la posición del analista, ¿no? De la abstinencia, ¿no? Ujú. Mm, eh, a partir de de escucharlo a Bruno y algo que había dicho Daniel antes del ni, me parece que se me resignificó una frase de esta clase que empieza al final de la 150, cuando dice, en el contexto de los filósofos o supuestos filósofos, dice, si el rasgo unario puede desempeñar el papel de referencia simbólica, ello se debe precisamente al hecho de que ni la semejanza, ni tampoco alguna diferencia cualitativa podrían estar en el principio de la diferenciación como tal. Digo, yo tenía esa frase y el ni de la semejanza y la diferencia acá, Está muy bueno. hoy que lo escuchaba antes a Daniel hablar del ni del 11, se me volvió significativa esta frase, ¿no? Está muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno. Es la problemática, me parece, que se introduce, ¿no? Porque no es ni una cosa ni la otra, pero se inscribe algo. Hay un trazo ahí. Eh, está bueno, che. Está bien, ¿no, Adriana? Que a las 3 cortamos y nos dejemos una A las hora para. 4. A las 4, perdón. No, a las 4 cortamos definitivamente. ¿No? No, son- Pero digo, respecto del comentario primero que hizo Adriana, Un doble a- corte en la banda. y dejamos una hora por lo Sí, menos para esta conversación que enriquece totalmente lo ah, que ya Adriana había sí, comentado, ¿no? está Así fenómeno. podemos Sí, conversar sí, con sí. Adriana Perfecto. sobre su lectura y viceversa. ¿Les parece que continuemos, digamos, continuaríamos el sábado 27 de abril, que sería el cuarto? Sí. ¿Y cómo seguimos con el punto 3? Y el punto 3 es bárbaro, me parece que está bien, Adriana, el punto 3. Sí, 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 claro. Quizás podríamos La parte darle más importante. alguna vuelta más a esa cosa tan complicada, que es esta transformación que Mm, Lacan introduce en el Pienso de vos hoy, en su crítica ujú, a Descartes. ujú, Es una crítica interesante porque es la condición del psicoanálisis, pero es una condición crítica, ¿no? ujú. Me parece que está bien así. Este, me parece que podríamos ver si podemos entender un poco más sobre esa transformación en No pienso, no soy. No sé si tenés ganas de darle una vuelta a eso, ¿no? No sé si bueno, tenés de ganas hecho está ahí toda la vía interesante que se empieza a abrir a partir de acá de la diferencia entre pasaje al acto y actitud, ¿no? Entre Ajá. ubicados como en estos dos puntos extremos. tal cual. Y Ujú. bueno, después, ¿por qué la pregunta, eso que decía Silvina al principio, esa relación que establece entre acto y repetición?
Bueno, y después de eso, ¿cómo les parece que eso nos va a llevar un encuentro más entero? O Y sí, 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 Yo creo que sí. bueno, Yo creo que sí. está bien. Bueno, trabajamos eso y volvemos un poquito para las clases de atrás. Está bien, fenómeno. Nos Bueno, vemos Y entonces. ahí la cortamos antes y no es nada dramático. ¿eh? Y seguimos después con otras clases de la Viste doctrina que que acá han publicado. Sí. sí, que con el corte pasan cosas buenas. Bueno, Bueno, cuídense con bueno, el dengue, cuidado con los mosquitos. ¿eh? Que nadie nos cuida. Cuídense que nadie nos cuida. ¿eh? Bueno, bueno, Nos vemos para, mañana. un abrazo grande, nos che. vemos. Mañana. Gracias buen por fin de, todo. Gracias Adriana, gracias por Gracias, que te Adri. mejores, Adri. Nos comentarios. vemos. Gracias, Adriana. Gracias, saludos. Gracias. besos.